el impacto de la violencia sobre el turismo, ¿verdad? Sobre el área turística. Ellos están siendo contratados por Codecin. Codecin nos va a apoyar con ese estudio. Es un estudio muy completo que nos va a dar una pauta para seguir trabajando bien sobre nuestras actividades. Y pues bienvenidos maestros y asesores. Muchas gracias. Bueno, antes de que inicie, soy Enrique Peraza. Respecto a lo que había platicado, pues sí, ya se contrató en este caso a los señores para realizar que era un censo o un estudio de impacto. ¿Es el resultado lo que va a hacer o es un preámbulo? ¿Qué es lo que...? Es un preámbulo todavía, ¿verdad? Porque sí, es como un diagnóstico. es un diagnóstico. ¿Ya es el diagnóstico listo? Pero la autorización va a llegar cuando vayamos a un grupo de nosotros ya a definirlo con el Consejo de Codecin. Por lo pronto es un preámbulo, un estudio. Ok, adelante. bueno, miren, en realidad, si me permiten primero presentarnos, somos un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Sinaloa que en la jerga universitaria nos llamamos Grupo de Investigación o Cuerpo Académico. Estamos integrados por economistas, por sociólogos, por antropólogos, por licenciados y licenciadas en turismo y en diferentes disciplinas como economistas en fin. Este grupo de investigación o cuerpo académico tenemos ya bastante tiempo trabajando acerca del desarrollo regional por una parte y por otra parte de los procesos de migración. Emigración emigración nacional, pero por otra parte también la inmigración de los norteamericanos, por decirlo, el turismo de tercera edad de los norteamericanos y de los canadienses. En ese sentido es que nosotros desde hace tiempo, desde hace años, hemos estado trabajando el tema de la violencia en Sinaloa y particularmente hemos estado desarrollando la línea de investigación sobre la violencia y su impacto en las diferentes actividades y el desarrollo regional. Bueno, sobre esos antecedentes es que nosotros nos hemos hecho de una importante base de datos que nos habla acerca del turismo, el desarrollo que ha tenido el turismo en los últimos años por un lado y por otro lado el desarrollo de la violencia, el impacto de la violencia en sus diferentes modalidades. Es decir, dicho muy en corto, tenemos una base de datos que nos habla de la violencia y sus diferentes modalidades, diferentes facetas en el municipio de Mazatlán. Estas modalidades de la violencia abarcan desde los asaltos simples hasta el homicidio, pasando por los asaltos a mano armada, los asaltos en casa de habitación, los homicidios, etc. Y también tenemos localizado estas diferentes modalidades por sectores y también las tenemos localizadas por sectores sociales y sectores geográficos. Es decir, tenemos ubicado, podríamos presentar inclusive algún mapa en este momento sobre aquellos sectores geográficos de todo el municipio, incluyendo la zona urbana y la zona rural, donde específicamente se desarrolla qué tipo de delitos en general y bueno, estas facetas, estas modalidades que les estoy platicando. Bueno, entonces cuando nos llamaron a nosotros para platicar acerca de qué es lo que podríamos hacer respecto al turismo, qué es lo que podríamos investigar y proponer resultados e informar muy adecuadamente, nos decían con datos duros. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con datos duros, no meras suposiciones, no meras especulaciones, y que bueno, finalmente pues cualquiera lo podría hacer. En el caso del sector turístico,
turístico, bueno, pues son ustedes quienes más conocen al respecto. Si bien, bueno, si bien seríamos en la universidad quienes estaríamos en condiciones no solamente de decirlo de manera general, sino decirlo con datos duros, ¿no? Entonces, bueno, sobre esa base es que nosotros presentamos un anteproyecto de investigación, primeramente ante el representante de Codecina en la zona sur, ante un grupo en un primer momento reducido de empresarios del turismo. Y entonces tuvimos 2 o 3 sesiones previas para ajustar más estrictamente qué es lo que a ustedes, al sector turístico, le convendría en términos de convencer y explicarle al señor gobernador o a las empresas turísticas cuál es el impacto que tiene la violencia, muy específicamente sobre el sector turístico. Porque bueno, sucede un tantito acerca de esta justificación, porque tendríamos que hacer ese estudio, pues resulta que se ningunea, por decirlo de una manera, el impacto de la violencia, y desde la secretaria de Turismo Federal niegan, o habían negado por una hasta la semana pasada, cuál es el impacto que tiene la violencia. Bueno, finalmente parece que ya lo están aceptando, si bien todavía con mucha reticencia. Inclusive, bueno, a propósito de, ya se mencionó aquí a la secretaria estatal de Turismo, María Raiz, ella misma también negaba que la violencia estuviera impactando en el sector turístico. Bueno, porque muestran ellos una serie de datos, una serie de información donde supuestamente están demostrando que la actividad turística sigue creciendo. Y bueno, pues nosotros veíamos que no es así, porque por una parte, si bien es cierto, la información, hay, en el mundo académico decimos que hay diferentes formas de engañar a la gente, con pequeñas mentiras, con grandes mentiras y con estadística. Bueno, sucede que en el caso muy específico de cómo se nos quiere engañar, se muestra, por ejemplo, efectivamente, cómo, si tomamos como inicio el mes de enero, por decir algo, sí podemos ver en el mismo año que la actividad turística va creciendo y podemos ver tendencias. Bueno, pero sin embargo, cuando nosotros nos hemos puesto a comparar con años anteriores, pues vemos que no es así. Es decir, lo digo muy, voy a tratar de ser muy gráfico. Si comparamos el desarrollo turístico del año 2011 con respecto al 2010, existe una diferencia abismal. Y no solamente, y lo podríamos demostrar inclusive gráficamente, no solamente el turismo en general, sino el turismo inclusive por cada uno de los segmentos, ¿no? Turismo internacional, turismo nacional, turismo naviero, de cruceros navieros, ¿no? Bueno, el tema central, el punto central de este es un proyecto todavía, si bien para llegar a esa parte nosotros tuvimos que hacer una investigación previa, ¿no? El asunto es que en tanto que si estamos completamente de acuerdo en que el señor gobernador, a lo mejor soy muy duro, que está siendo engañado, no se le presentan a él los datos de información dura, los datos muy concretos, sino que se le presentan, digo yo, supongo yo, solamente esas partes de estadísticas que hablan de que hay un crecimiento, pero nunca se le menciona ni a él ni a la sociedad en general muy científicamente cuál es el impacto que tiene la violencia o la ausencia de ella en el sector turístico. Nosotros estaríamos en condiciones de demostrar cómo, no solamente cómo la violencia va en aumento y el turismo va en decremento, sino además estaríamos en condiciones de medirla por cada homicidio
cada homicidio ocurrido en Mazatlán, podríamos demostrar cuál es el impacto que tiene sobre la actividad turística. Ya no digamos cuando el número de homicidios va en aumento o se presenta en determinados periodos del año. Podemos hacer, y no solamente eso, sino que también por cada uno de las modalidades de la violencia. A nosotros nos decían en estas primeras sesiones que hiciéramos la investigación más sobre el desarrollo regional y su relación con la violencia del sector turístico. Bueno, lo que sucede es que lo tendremos que hacer en un periodo mucho más amplio de lo que originalmente nos planteaba. Por tantos días no estamos en condiciones de hacer una investigación que hable de la violencia y el desarrollo económico de la zona sur en 20 días. No podemos. No estamos en condiciones, yo creo que ningún grupo de investigación estaría en condiciones de hacer eso. Lo que sí podemos hacer en un lapso tan breve de 20 y tantos días es mostrar con datos muy duros, muy confiables, comprobados empíricamente, luego científicamente, cómo cada uno de los actos de violencia impactan sobre cada uno de los segmentos del turismo. Y sí estamos en condiciones para hacer eso en estos 20 tantos días. Tendríamos que hacerlo, digamos, a matacaballo. Tendremos que trabajar muy duro, así estaríamos en condiciones para hacerlo. Para lograr esto, en este momento inclusive lo podríamos demostrar gráficamente con datos, pero no estaríamos en condiciones en este momento para medirlo, para presentar exactamente cuál es la medición resultante. En este momento no, precisamente para eso tenemos que hacer más la comprobación. Para hacer esta comprobación tenemos por una parte, hay antecedentes teóricos de investigadores internacionales que han estado midiendo en centros turísticos cuál es el impacto. Hay información teórica, enseguida abundamos en ustedes lo que decían. Y por otra parte, tenemos las bases de datos. Para lograr medir con exactitud, tendríamos nosotros que desarrollar un modelo econométrico. Cargamos toda la información sobre los delitos, su desarrollo, sus diferentes modalidades por una parte, y por otra cargamos el desarrollo de la actividad turística en sus diferentes modalidades. Finalmente podríamos obtener con ese modelo econométrico cuáles son ese impacto del que estamos hablando. Y diferentes resultados, inclusive hasta podríamos desagregar cuál es el impacto que tiene la violencia en sus diferentes modalidades sobre el turismo naviero. Lo podemos desagregar. Podemos también desagregar el estudio y el análisis sobre el turismo nacional, sobre el turismo internacional. Podemos hacer una serie de cruces de variables que nos permitirían indudablemente demostrarle al gobernador o a quien sea que efectivamente sí hay un alto impacto de la violencia sobre el sector turístico. Bueno, pero además nosotros sabemos que el turismo es el eje central de la economía regional. Podríamos en su momento también demostrar cómo la violencia impacta sobre el turismo y el turismo impacta sobre las otras actividades económicas. Para esa segunda parte ya tendríamos que utilizarlo más información y necesitaríamos, por supuesto, que también más tiempo. No sé si Juan Manuel quisieras abundar sobre... Bueno, yo soy Juan Manuel Mendoza, soy economista, egresado de la Universidad de Texas. Yo quisiera abundar en el bagaje teórico que hay,
que se ha acumulado en la tradición teórica sobre estas dos variables, poniendo como variable independiente la violencia y la variable independiente a la actividad turística. En varias latitudes del mundo se han hecho estudios sobre esta desde hace unos 25 a 30 años y se han sacado algunas evidencias, digamos, empíricas en el sentido de cómo la violencia impacta la actividad turística, y de las conclusiones que yo recuerdo han sido, quiero mencionar algunas para que ustedes vayan tomando en cuenta cómo a partir de estas evidencias que nos pudieran salir como resultado del trabajo, se pudieran generar políticas públicas que creo yo es la finalidad de este estudio, generar acciones a partir de los resultados del estudio. Una de las evidencias que se han sacado, por ejemplo, se hizo un estudio en Chiapas a raíz del levantamiento zapatista, que no es exactamente lo mismo que aquí, pero que al final el efecto fue muy parecido, en el sentido de que a partir del 1994, en que el ejército zapatista se alza con el movimiento armado, se reduce fuertemente la actividad turística en Chiapas y en algunas zonas aledañas a Chiapas. Y lo que se demostró, una de las cosas que se encontró ahí fue que, por ejemplo, la violencia sí impacta al turismo, pero no en todas las partes es igual. Si, por ejemplo, un lugar turístico tiene podría llamar valores turísticos que son insustituibles, por ejemplo, si algún estado tiene Chichén Itzá, es muy difícil que el turismo, a pesar de la violencia, el turismo no lo impacta igual como si este fuera un destino de playa, donde, digamos, la posibilidad de sustituir un destino de playa por otro es más fácil que cuando tiene, digamos, un capital turístico insustituible, ¿no? Un Taj Mahal o una Torre Eiffel, no sé, ¿no? O sea, a pesar de los pesares en estos sitios, la gente sigue asistiendo, no impacta igual. De tal manera que Mazatlán se inscribe con estos sitios que son fácilmente sustituibles. Es decir, hay un grado de sensibilidad muy alto por la violencia, porque son destinos de playa, no tienen, dirían los que estudian antropología del consumo, no tiene mucha localidad Mazatlán. Así que decir, yo recuerdo Mazatlán por esta característica, no lo tiene en realidad, ¿no? Y esto lo digo, estoy basándome en estudios, en otros estudios que se han hecho sobre el puerto. La otra es que la violencia otras evidencias que se han encontrado es que la violencia no impacta inmediatamente. Es decir, puede ser que se traten los consumidores o finalmente los intermediarios, que también son actores que participan en la demanda turística. Me refiero, por ejemplo, a las compañías navieras, a las compañías que promueven el boletaje, a las compañías que organizan los viajes, ¿verdad? Que también son actores en el mercado turístico, no solamente los consumidores finales. Un acto de violencia lo pueden percibir como que es algo fortuito, algo que va a pasar, ¿no? De tal manera que ellos retardan 5 a 6 meses para que, por ejemplo, el Departamento de Estado o los consulados de Canadá digan, ¿sabe qué? A estos lugares no vayan, porque ciertamente esto se trata de violencia. La definición de violencia de ellos es algo que es constante, que permanece por cierto tiempo, ¿no? De tal manera que creo que nosotros ya estamos en esta parte, ¿no? Porque tenemos ya, cuando menos todo el sexenio de Calderón, es más de 5 años en donde podemos decir que este es un estado de violencia donde efectivamente no solamente el Departamento de Estado, sino las organizaciones que proveen de información, como esta organización que investiga el riesgo país y que les dice, ¿sabes qué? Es bastante riesgoso ir a Mazatlán o ir a Tamaulipas o ir a Acapulco, de tal manera que recomienden a tus ciudadanos que eviten lo más que puedan visitar esos lugares. Pero también está esta otra idea, ¿no? De que
se evita porque, digamos, no tiene esta localidad en destino turístico, ¿no? Otra de las cosas por último ya, aunque puede haber muchísimas, todos esos estudios se escriben en un modelo de demanda, donde la violencia solamente juega un papel, solamente puede jugar un papel, es una variable explicativa sobre la actividad turística. Hay muchísimos, ¿no? Está el precio, están los precios de los sustitutos, los precios de los complementarios, el ingreso de la población que viene al puerto, están las modas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Los valores turísticos que tenga el puerto, la competencia que existe. Una de las cosas que se sacó, que a mí me pareció muy interesante para el estado de Jalisco, fue que la violencia no se percibe solamente por el lugar donde ocurre la violencia, sino por la región. Es decir, si hay violencia en Mazatlán, es posible que la violencia dentro de los consumidores o dentro de los intermediarios se perciba que abarca, por ejemplo, Vallarta. Entonces, esta violencia puede generar que los consumidores o los intermediarios se vayan a otros sitios, a otros destinos. Pero esta parte tiene otra cara. Si ocurre violencia, por ejemplo, en Acapulco, que ya no corresponde a la región de Mazatlán, es posible que beneficie a Mazatlán. O sea, la violencia también puede beneficiar por el efecto sustitución que puede haber. Y podríamos platicar de mucho de esta literatura, pero esto les digo porque no es una ocurrencia que la violencia haya entrado dentro de la teoría económica para explicar este tipo de actividad económica, ¿no? Yo quisiera comentar